En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, ellos a un monte alto, y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron, no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús, que no contara a nadie lo que habían visto, entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Finalizamos hoy una novena más al Divino Niño Jesús. Una novena más. 9 horas santas, 9 Eucaristías que se han ofrecido al Señor. Cada mes se ofrece una novena al niño. Si nosotros vemos, es la devoción al Divino Niño Jesús lo que mantiene nuestra parroquia, lo que mantiene nuestra fe. Cuando nos sentimos afligidos, cuando sentimos que la vida se nos está acabando, cuando tenemos un problema grave, ¿hacia quién nos dirigimos? Hacia el niño Jesús. Incluso en nuestros hogares estamos pasando momentos difíciles. Divino Niño Jesús, ayúdanos. Y hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí no podríamos hoy levantar la mano y decir: yo he recibido no uno, sino muchos milagros? Y es así, yo soy uno. En mi vida, todos los testimonios que yo he vivido, que yo he experimentado de la gracia del Divino Niño. Yo incluso les he contado a ustedes mi testimonio de cómo yo me comprometí con el Divino Niño Jesús a promover su devoción. Si me ordenaba como sacerdote, si yo llegaba a ser sacerdote, yo te prometo esto. Les comentaba yo hace algunos años que estando en el seminario, como a mí me habían operado, habían hecho varias operaciones, y al final, en el último año, en el tercer año de teología, a mí me diagnosticaron diabético con un problema de fiebre reumática. Me descubrieron que tenía una gastritis crónica, colitis nerviosa crónica y todas las enfermedades, triglicéridos y colesterol disparadísimos. Y dice el reglamento que para que un candidato sea aceptado para las órdenes sagradas, tiene que gozar de buena salud. Tiene que tener buena salud. Si alguien está enfermo y tiene salud, mejor que se vaya para su casa. Cuando a mí me descubrieron todo eso, yo solamente me acerqué donde Monseñor Escobar y le dije: gracias, Monseñor, por estos 6 años que me ha dejado estar en el seminario, en los cuales he aprendido tanto, porque yo tengo que irme. ¿Y por qué tiene que irse? Y le enseñé todos los exámenes. Tengo todo esto, le dije yo. Y según me dicen los doctores, es con algo que tengo que cargar toda mi vida. Porque son problemas crónicos que tengo yo como secuelas de todas las operaciones que a mí me han hecho y todas las crisis de salud que he tenido.
y solo me dice él esta frase, miren. Me dijo esta frase que a mí me sirvió mucho. Y me dice, y cuando usted se vaya del seminario y alguien le pregunte, ¿y usted por qué se salió del seminario? Ah, porque estaba enfermo. Porque estaba enfermo, por eso me salí del seminario y ya no seguí sirviéndole al Señor. Entonces usted le va a decir a la gente que toda persona que tenga una enfermedad, que tenga un problema de salud, vaya, despídase de la iglesia, váyase para su casa, a sufrir a su casa, a renegar de sus enfermedades y olvídese de Dios. Y me dice él, miren, ¿y usted cree que yo no estoy enfermo? Me dijo. Según usted me dijo, no tengo enfermedades. Y no se acuerda que he estado la semana pasada ingresado. Monseñor tuvo un problema de una hemorragia en un ojo. Entonces no sé qué fue lo que le pasó y lo ingresaron. Mire cómo ando, me dijo. Mire cómo ando de mi ojo. Pues porque cuando da mucha presión fuerte pueden llegar hasta reventarse vasitos. Entonces mire cómo ando. Y eso no me he ido, me dijo. Aquí sigo, me dijo, sirviéndole al Señor. Usted no se va, me dijo. Yo ya había hablado con mi mamá. Aquí está mi mamá. Y yo ya había hablado con ella y le dije, mamá, retirar. Porque tengo esto y esto, le dije, yo me voy a retirar. Estoy mal de salud. Y me dijo, que se haga la voluntad de Dios. ¿Verdad? Que se haga la voluntad de Dios. Y me dice, Monseñor, pues va y habla con su mamá, con su familia, y usted le dice que no se retira. Se queda aquí. Y terminé ese año con todas las complicaciones de mi salud. Y yo hice un trato con el niño cuando salí de vacaciones. En la cuadra de mi casa se hacía la novena al Divino Niño Jesús todos los diciembres. Se comenzaba el 16 de diciembre y se terminaba el 24, porque el 25 pues no se podía hacer, no que el 24, y lo terminábamos en la calle, y se invitaban a los vecinos, a los niños, a todos, venga, vamos a hacer la novena del Divino Niño. Sacábamos la imagencita, poníamos una mesita en la calle, y poníamos sillas, y unos sentados en las aceras, otros en el suelo, y todos rezando el Santo Rosario, la cuadra completa. Ahí se hacía. Y yo le dije al niñito Jesús, niñito Jesús, te prometo hacer la novena del 16 al 24 y de todo lo que me den mis tías, mi mamá, toda mi Navidad, te la regalo a ti. Todos los días yo voy a hacer un refrigerio. Y empecé a hacer un menú, me acuerdo que con mi prima que estaba ahí hicimos un menú. Vaya, un día vamos a dar pupusas, otro día vamos a dar tamales, otro día vamos a hacer panes rellenos, pero ningún día dimos lo mismo. Los 9 días, porque la meta era gastarse el pisto. Y el último día íbamos a quebrar piñatas, repartir pastel, regalos para los niños, y así vamos a terminar la novena, con alegría. Pero yo le dije, te prometo, te voy a hacer esa novena, pero yo quiero una señal tuya. Si tú quieres que yo entre al seminario nuevamente el otro año y sea sacerdote, porque también sentía debilidad, mi debilidad. Fiebres, sentía que los huesos se me estaban quebrando y tenía que levantarme y ponerme a estudiar y todo eso. Y le dije yo, y la gastritis que se me enllagaba hasta la garganta, porque también tenía deficiencia de hiato. Por eso mi cama es así, miren hermanos. Si yo duermo en una cama plana, despierto ahogándome. Porque como tengo deficiencia de hiato, el jugo gástrico se me viene para la garganta y me despierto ahogándome. Entonces tengo que dormir casi sentado. Entonces le dije yo al niñito, yo te voy a hacer la novena y yo solo te pido una señal. Solo te pido una señal. Si tú quieres que yo entre al seminario, que en enero, una semana antes de entrar al seminario, yo me voy a hacer todos los exámenes. Y si estoy mal de mis exámenes, o tengo gripe, o tengo diarrea, lo que sea, cualquier enfermedad que yo tenga, va a ser una señal de que tú no quieres que yo entre al seminario. Y que te sirva en otro lugar. Porque yo siempre había escuchado en el seminario que para ser santo no se necesita entrar al seminario ni ser monjita, que también se puede ser santo afuera también. Entonces le dije yo, dame una señal.
Y hermanos, ese fin de año comí tamales, panes rellenos, sándwiches, de todo lo que le daba a la gente, yo también comía, ¿verdad? Y luego que le invitaba también a comer, yo comí parejo todo el mes de diciembre. Y inició el mes de enero. Hermanos, cuando yo me fui a hacer los exámenes, yo no tenía nada, ni gastritis, nada. Y entré al seminario. ¿Y saben qué fue lo interesante? Que en todo el seminario, el último año, a mí no me dio problema de gastritis, a mí no me dio problema del estómago, a mí no me dio absolutamente nada. Terminé el 4º año de teología como que yo no tenía nada. Me ordené y a los 6 meses de ordenado fui a parar al hospital. Otra operación. Y de ahí empezó la gastritis, de ahí empezó el problema de colitis nerviosa, de ahí empezaron los triglicéridos y colesterol, que yo en Victoria, como allá fue mi primera parroquia, ¿verdad?, celebraba la misa agarrada del altar porque sentía que todo estaba dando vueltas así, miren. Porque los triglicéridos así es, usted se marea. Cuando tiene triglicéridos y colesterol, usted siente que todo da vuelta. Y va a decir la gente, el padre se pasó de copa, ¿verdad? ¿Qué? Los triglicéridos y colesterol que lo andaba arriba de 600, ¿verdad? Y no me podía ni detener yo solo. Las letras veía que se me movían para todos lados. Y empiezo con problemas de una cosa, problemas de otro. Y ahí entendí algo. Dios sí quería. Pero ¿cuál fue mi trato con el niño? Que si él me permitía entrar al seminario y quería que yo entrara al seminario, yo le prometía que donde yo fuera, iba a hablar de él a la gente con la que estuviera trabajando. Yo te prometo, le dije, que donde yo vaya, voy a promover la devoción a los méritos de tu santa infancia. Y en Victoria fue donde comenzamos la devoción al Divino Niño Jesús de los 25, del 17 al 25, recordando la natividad de nuestro Señor Jesucristo en diciembre. El primer año, hermanos, la misa la hicimos en el estadio de Victoria. Y la novena comenzó con este sentido: que el Señor nos ayude en nuestro proceso de conversión. Y una de las cosas que más insistíamos era esta: Dios se ha revelado a través del misterio de su santa infancia. Dios ha revelado su ternura, su misericordia, su pureza. Jesús viene a revelar el nuevo rostro de Dios. En el Antiguo Testamento se veía un Dios como el Dios del miedo, el Dios del castigo. Si te portas mal te va a castigar. No. En Jesús podemos contemplar a ese Dios que es ternura, que es misericordia, que es amor. Ese Dios que ya no hay que tenerle miedo para acercarnos, sino que es un Dios que abre sus brazos para recibirnos y darnos su misericordia. Es un Dios que quiere que le escuchemos, a un Dios que quiere que cambiemos nuestra vida. Y empezamos a hablar a la gente, hermanos, la conversión no es algo lejos de nuestra realidad, es algo que debemos hacer lo nuestro, es algo que debe hacer parte de nuestra vida. Porque cuando un padre de familia se convierte, hay alegría en aquel hogar, hay alegría en la esposa, en los hijos, hay paz en esa familia. Entonces la conversión se empezó a ver como una necesidad, como una bendición, como una gracia especial, como alguien que decide cambiar de vida, como lo que Jesús dijo: hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 100 que no necesitan arrepentirse. Conversión. Y hermanos, la parroquia de Victoria, la cual yo comenzaba la misa principal del domingo con 15 personas. Y aquí es donde voy a uno de los milagros del Divino Niño Jesús. La parroquia, comenzaba yo la misa con 15 personas. Estamos hablando de la misa principal. Y de repente, ya en la misa, de esa misa, ya no cabía la gente confesándose, asistiendo a la misa,
al grado que tuvimos que poner una misa más. Una misa más en la parroquia para poder dar espacio a la gente que llegaba a la misa. Cuando se celebraban las misas del Divino Niño Jesús, estamos hablando de un municipio completo. De un municipio completo. Hermanos, empezaban a llegar gente de Ciudad Dolores, de Sensunte, de Guaco, de San Isidro, de San Rafael, de Cojute, de todos los alrededores. Cada 25. Y así eran los milagros que el Niño Jesús obraba. Y aquí, hermanos, en nuestra parroquia, el niño también ha hecho lo mismo. Es el Divino Niño Jesús quien ha transformado nuestra parroquia. Es el Divino Niño Jesús quien ha transformado nuestras vidas. Es el Divino Niño Jesús quien nos ha atraído a su misericordia. ¿Cuál es la misión? Escuchar al Hijo amado del Padre. Lo que hoy Jesús nos dice en el Evangelio que hemos leído hoy. Dios dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y la pregunta que hoy tendríamos que hacernos nosotros es, ¿qué apertura tengo yo a la palabra de Dios? Cuando hay tantas personas que opinan esto, opinan lo otro, opinan sobre política, sobre economía, sobre salud, sobre moda, sobre música, sobre artistas, sobre deportes. Lo que dice Dios y lo que nos dice Dios a nosotros y lo que nos habla Dios en el matrimonio, a los hijos, como iglesia, como comunidad. Hoy el Padre nos dice, este es mi Hijo, escúchenlo. ¿Y a qué es lo que nos invita Jesús en su palabra? Hermanos, lo que nos invita Jesús es a dar un paso a la vez en nuestro proceso de conversión. Porque a veces pensamos que cuando vamos a iniciar un proceso de conversión, es como que si se nos fuera a hacer un gran daño a nuestra vida, como que si fuéramos a perder algo, como que si te fueran a quitar algo. No, hermano, cuando tú inicias un proceso de conversión en tu vida, es cuando tú dejas entrar a Dios para que Él sea quien reine en tu vida, te devuelva aquello que el pecado te arrebató, te dé aquella alegría, la paz que el pecado te arrebató en tu vida. Cuando Jesús nos invita a nuestro proceso de conversión, es porque Él quiere hacer volvernos a nacer. Eso es lo que quiere Jesús. Volver a hacernos que nazcamos de nuevo. Volver a hacer una vida nueva de nosotros. Iniciar de nuevo, iniciar de cero. Pero también Jesús nos habla, hermanos, que cuando hay un cambio en nuestra vida, no siempre es fácil. No siempre es fácil. No esperes felicitaciones. No esperes admiración. Si antes que tú andabas refundido en el pecado, en los vicios, en los desórdenes, nadie se escandalizaba, nadie decía nada. Pero tú ahora que buscas al Señor, que luchas por hacer las cosas bien, todo el mundo va a estar pendiente de ti. Todo el mundo va a estar pendiente a la hora que sales, a la hora que entras, con quién te vas, con quién vienes, con quién te detuviste a hablar. Porque es ahora, cuando tú inicias un proceso de conversión, cuando le pones trabajo al diablo. Y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, si tú estás en el pecado, en los vicios, adulterio, fornicaciones, lejos de Dios, no vas a misa, no haces oración y vives en pecado y no tienes ni la más mínima intención de querer cambiar de vida y no buscas la iglesia, dime, si el diablo tiene trabajo para poder ganarte, no tiene trabajo. Tú mismo lo has buscado, tú mismo estás ahí en el mal, tú mismo estás ahí complaciendo al demonio en tu pecado y aceptando tu destino, que es la condenación. Pero cuando tú decides salir de ese pecado, cuando tú decides salir de ese vicio, cuando tú decides decirle sí al Señor, cuando tú decides hacer parte de tu vida el Evangelio de Cristo, entonces es cuando el diablo para los caites, para las orejas y dice, ¿qué pasó? Se me va de las manos. Y entonces cuando el demonio empieza a luchar, a ver cómo ataca, cómo destruye, cómo te persigue, cómo hacerte desanimar, cómo hacerte tropezar. Porque el camino de la conversión
Hermanos, no es fácil, porque el camino de la conversión muchas veces, como dijo el apóstol San Pablo, combatir mi propio combate, y combatir muchas veces contra nosotros mismos, contra lo que nosotros queremos, contra lo que a mí me gusta, contra mis egoísmos, mis ambiciones. Y es ahí donde inicia el proceso de conversión de una persona. Cuando empieza a luchar por romper aquellas cadenas que el demonio te ha tenido atrapado durante toda tu vida, y hoy decides que sea la palabra de Dios la que guíe tu vida, no las ideologías de este mundo. Y sabes, no hay cosa más hermosa para un hijo que ver a su padre, a su madre, que está luchando por llevar a cabo su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay cosa que llene de más alegría a un padre de familia, a una madre de familia, que ver a su hijo que está tomando buenos caminos. Eso alegra, pero también, hermanos, si tú decides decirle sí al Señor, decides seguir al Señor, prepárate para las pruebas. Porque no solamente el diablo va a venir y te va a poner tentaciones, también tus mismos hermanos muchas veces se van a dejar utilizar por el demonio para hacerte retroceder, criticarte, desanimarte. Pues es ahí, en la lucha, en el esfuerzo, donde tenemos que aprender a demostrarle a Dios que verdaderamente lo amamos. Y por eso en esta noche estamos aquí, para agradecerle, pero también para pedirle al Señor que nos llene de su gracia. En breves momentos estaremos delante de la presencia de Jesús sacramentado. Aprovechemos ese momento para hablar con Él, para decirle cuánto lo necesitamos, para abrirle nuestro corazón y reconocer que somos débiles, que no tenemos fuerza, para que sea Él quien nos sostenga en nuestra lucha y nos ayude a salir vencedores. Y cuando Él nos llame, pues que nos encuentre en ese camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.